Hoy vamos a seguir hablando de comunidades y de la teoría de biogeografía de islas que describimos en términos generales ayer. Y como siempre, los miércoles me gusta dedicar la sesión a cuestiones aplicadas relacionadas con los aspectos teóricos que tratamos el martes. Y en este caso vamos a hablar de cómo se relaciona la biogeografía de islas con la idea de espacio natural protegido. La idea, el concepto de espacio natural protegido se fundamenta en cuestiones ecológicas diversas, no solo en la biogeografía de islas. Pero ahora veréis por qué lo he encajado aquí. Es decir, no establezcáis vosotros un paralelismo directo entre biogeografía de islas y espacio protegido, pero sí que tiene cierta relación. Es decir, no creáis que todo lo que tiene que ver con espacios naturales protegidos está relacionado con biogeografía de islas. Hay otros marcos conceptuales de la ecología que se usan en este ámbito. Y traigo también esto porque, según parece, en vuestro plan de estudio no tenéis nada relacionado con espacios naturales protegidos y creo que es fundamental que los ambientólogos salgan del grado con algunos conocimientos básicos sobre esto. Esto que os voy a Bueno, dar... en gestión de ecosistemas, en tercero sí damos algún espacio así protegido, pero no andamos mucho en leyes y cosas de esas. A lo mejor Vale, bueno, solo... dime. No, que eso, que no andamos mucho, sino sus características y eso. Y Bueno, en pues paisajismo de cuarto creo que también. Vale, bueno, pues aquí van unas cuantas nociones más que espero que sean útiles y complementarias y no se solapen con lo que os transmiten en otras asignaturas. Bueno, un espacio natural protegido, el concepto lo tendréis claro, imagino, se define como un área del espacio en la que el objetivo fundamental de ese territorio es el mantenimiento del funcionamiento de los sistemas naturales. Esta concepción está relacionada también con la idea de ordenación del territorio. Sabes que la ordenación del territorio es una disciplina que se encarga de asignarle uso a las distintas partes del territorio. Y bueno, pues desde el punto de vista de la ordenación del territorio, los espacios protegidos son sitios donde no hay urbanismo, donde solamente hay pues, naturaleza y uso relacionados con la naturaleza. Esto no quiere decir que no se pueda hacer nada en esos espacios protegidos, sino que el objetivo fundamental es que se mantenga la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales. Es decir, no se puede construir una ciudad en mitad de un espacio protegido, no se puede hacer una central nuclear, no se puede hacer un centro comercial en mitad de un espacio protegido, pero sí se puede tener ganado, sí se pueden tener cultivos, etcétera, etcétera. El concepto este es ambiguo y en distintos territorios se aplica de distinta manera. Los distintos países o regiones o comunidades autónomas en nuestro caso, pues pueden tener una concepción más o menos diferente de un espacio protegido. Pero hay un marco común que se suele aplicar en general y que es un marco común suministrado por la UICN, que ya habéis oído hablar de la UICN, ya os acordáis que trabajamos un poco sobre cómo la UICN cataloga las especies amenazadas. Pues en este caso la UICN también define una serie de tipos, de tipologías de espacios naturales protegidos. Y las tenemos aquí. Hay una serie de categorías que van desde la 1A hasta la categoría 6. En la categoría 1A se caracterizan porque estos espacios son estrictamente dedicados a la conservación de la naturaleza. No se permiten ningún tipo de usos que no sea eso. Es decir, no se puede hacer nada en nada. Y luego vamos bajando en este gradiente hasta situaciones en las que se puede hacer un uso más o menos intenso del territorio, ¿vale? Pues tenemos lo que se denominan áreas de vida silvestre, donde se pueden hacer actividades turísticas y científicas, parques nacionales, donde se pueden hacer algún tipo de actividades extractivas, como, no sé, algo de apicultura o ganadería, y así pues vamos, digamos, bajando y aumentando el grado de antropización. Luego hay situaciones como, por ejemplo, esta categoría 3, que son monumentos naturales, son elementos que tienen una extensión territorial muy pequeña, son
y que tienen una componente monumental, pues no sé, por ejemplo, un árbol notable o una formación geológica especialmente interesante o un yacimiento arqueológico en mitad de una zona natural, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta que llegamos a la categoría 6, que son sitios donde son áreas protegidas con un uso sostenible de los recursos naturales, que es un concepto pues, bastante ambiguo en el que caben muchas cosas, porque el concepto de sostenible pues, es muy relativo, como bien sabéis. Estas categorías se definen desde el punto de vista de sus objetivos de gestión. Pero también podemos definir espacios naturales protegidos desde el punto de vista de la gobernanza. La gobernanza se refiere a cómo se gestiona ese espacio protegido. La idea de gobernanza no solo se aplica a espacios protegidos, sino a cualquier ámbito humano. Cómo se maneja, cómo se gestiona, cómo funcionan, en este caso, estos espacios protegidos. Y tenemos varios tipos. Pues, por ejemplo, el tipo A se gestionan por el gobierno, bien sea regional o bien sea nacional. Y luego tenemos otra vez un gradiente que va de ahí a el tipo D, en el que el manejo de ese espacio protegido está realizado por las comunidades locales o gente indígena que viven en ese territorio, ¿vale? Puede haber combinaciones de distintos tipos. Podemos tener categoría 1A gestionados por gobierno o categoría 1A gestionados por comunidades locales, ¿no? Pero la clave, digamos, la piedra angular más que piedra angular, el diccionario común del tipo de espacio protegido, pues está resumido en esta tabla. Luego hay muchas particularidades y cada país pues tiene una concepción ligeramente diferente de qué es un parque natural o qué es un parque nacional, etc. Pero al final siempre puede haber paralelismo. Podemos decir que un parque natural andaluz es parecido, se puede etiquetar como, por ejemplo, como categoría 6. Y que un parque nacional de Brasil, por ejemplo, es categoría 2, pero un parque nacional español pues se parece más a una categoría 4, ¿no? Pero eso depende de cada caso, ¿vale? Por ahora no hemos hablado todavía nada de biogeografía de islas. Estamos todavía introduciendo el concepto de espacio natural protegido. La razón por la que se crean estos espacios protegidos es múltiple, pero casi siempre alguna de estas componentes. La primera es el concepto de defensa de la naturaleza, ¿no? El proteger. De hecho, en el mismo nombre aparece esa idea. Protejamos la naturaleza de la actividad humana. Es una respuesta muy inmediata, muy evidente, ¿no? Estamos viendo cómo la actividad humana destruye el medio ambiente o depreda o extrae recursos del medio ambiente, pues lo primero que nos surge es defendernos frente a eso, ¿no? Y protegernos frente a impactos. Esto, digamos, serían los dos usos más habituales, ¿no? También se definen espacios protegidos como una forma de evitar una sobreexplotación de un recurso, en este caso la reservas de caza, y permitir que se cace solo en ciertas circunstancias a ciertas personas, ¿no? Es otra concepción de espacio protegido. Y en la última década surgió el concepto de paisaje como bien a proteger y por tanto pues también se definen reservas de paisaje. En cualquiera de estos cuatro casos, la filosofía que subyace aquí es esa de defensa frente a. Es definir, es lo que yo llamo trinchera, es una defensa de trinchera. Conocéis la trinchera en una guerra, pues es una franja de tierra en la que se hace un agujero en el suelo, una franja de terreno en el suelo y ahí se ponen los soldados a defender un territorio, ¿no? Bueno, pues esa misma filosofía se aplica a esta definición de espacio protegido. Es como se trata de poner barreras para impedir que entre el hombre, que entre el ser humano a destruir la naturaleza, ¿vale? Y con esa filosofía, que luego veremos que es muy cuestionable, con esta filosofía entra ya el concepto de biogeografía de isla. Los espacios protegidos surgieron mucho antes de que se desarrollara la idea de biogeografía de isla, pero tanto su diseño como su conceptualización y su aplicación, la del espacio protegido, se ha valido de la biogeografía de isla. En el sentido de que en el momento en el que consideramos que los espacios protegidos son trincheras, son sitios, sus límites son trincheras que protegen lo que queda dentro de la actividad humana, pues estamos definiendo islas.
por desgracia, en el momento en el que generamos esa frontera, pues hacemos que pasen cosas distintas dentro y fuera de la frontera. Dentro de la frontera no pasa nada, pero eso implícitamente, con eso estamos queriendo decir que fuera de la frontera se puede hacer todo. Y eso genera islas de espacio, islas de naturaleza en una matriz inhóspita para la naturaleza. Y eso ya sí entronca muy bien con el concepto con la teoría de la biogeografía de islas. De manera que incluso en los años 70 del siglo pasado se definieron pues, una serie de normas, de criterios, para definir redes de espacio protegido. Y esos criterios tenían mucho que ver con lo que vimos ayer de biogeografía de islas. Pues aquí tenéis algunos ejemplos. Tenemos en la columna de la izquierda las opciones mejores y en la columna de la derecha las opciones peores. Es mejor tener un parque natural, perdón, un espacio protegido grande que uno pequeño, porque caben más especies en un espacio grande que en uno pequeño, por lo que vimos ayer. Y también las tasas de extinción serán menores en uno grande que en uno pequeño, por la misma razón por la que vimos ayer. Por tanto, si tenemos que definir espacios protegidos, pues definamos espacios protegidos lo más grandes posible, ¿vale? Insisto que esto es una visión que es positiva para lo que queda dentro del espacio protegido, pero negativa para lo que queda fuera del espacio. Imaginad, por ejemplo, esto veremos ahora un ejemplo, que no es lo mismo diseñar una red de espacio protegido en España o en Alemania que hacerlo en en Bolivia o en Brasil. Porque Europa está altamente antropizada y en el otro caso, en el caso de Latinoamérica, pues no. Ahora veremos las diferentes connotaciones que tiene esto. También tiene más sentido crear un único espacio protegido frente a otros muchos pequeños, aunque sumen la misma superficie, puesto que la probabilidad de extinción aquí es mucho mayor que aquí. Este espacio acumula más biodiversidad que este otro, aunque tengan la misma superficie. También tiene más sentido que las reservas estén cerca a que estén lejos. También tiene más sentido, en el caso del D, que compartan más fronteras a que no las compartan. En este caso, esta y esta no comparten fronteras. Sin embargo, aquí todas comparten fronteras. Es más lógico también que se definan corredores entre los espacios protegidos, que haya fragmentos del territorio aptos para las comunidades ecológicas que allí viven entre las distintas fronteras. Y por último, la forma también importa, ¿no? Aunque estas dos formas tengan la misma superficie, esta de la derecha tiene mucha más relación perímetro-superficie que esta otra. Por tanto, está más expuesto a que haya pues, perturbaciones que le afecten, ¿vale? Bueno, pues esto sería, digamos, la aplicación teórica, un poco raro esto de aplicación teórica, del concepto de biogeografía de isla a los espacios naturales protegidos. Vamos a ver algunos ejemplos de esta idea, ¿no? Os traigo aquí una serie de artículos que bueno, hablan sobre esto, sobre conectividad de espacios protegidos y sobre biogeografía de isla aplicada a espacios protegidos. El primer caso nos resulta más familiar porque es el caso de España, y esto procede de un estudio que se hizo hace no mucho tiempo, analizando la conectividad de los espacios protegidos de España, en concreto de los de la Red Natura 2000. ¿Os suena la Red Natura 2000? Sí, en alguna asignatura no la han nombrado. Bueno, ¿alguien se atreve a definir qué es la Red Natura 2000? No. Bueno, ¿nadie? Vale. Ojo, tengo aquí una mosca que me visita. La Red Natura 2000 es un ambiciosísimo proyecto de crear una red de espacios naturales protegidos en Europa. Es probablemente el mayor proyecto de creación de espacios naturales del mundo y se sustenta en un concepto muy ambicioso que es el concepto de hábitat. Antes de que existiera la Red Natura, se protegían los espacios pensando en las especies, en proteger tal conjunto de especies amenazadas, etc. El concepto de Red Natura pretende conservar hábitat, es decir, algo parecido a ecosistemas. Son formaciones vegetales que
bueno, dan estructura a un ecosistema. Es decir, sería lo más parecido posible, lo más parecido que tenemos en espacios protegidos a ecosistemas. Entonces, la Unión Europea definió hace ya muchos años una lista de hábitats que deben ser protegidos y obligó a los Estados miembros a definir estados protegidos, espacios protegidos que incluyeran a esos hábitats, ¿vale? Y también obligó a que dichos espacios protegidos estuvieran dentro de su legislación. Esto es una directiva europea que es de obligada transposición para las legislaciones nacionales. Como sabéis, las directivas funcionan de esa manera. Entonces, el Estado español pues, definió una serie de espacios protegidos y poco a poco va incorporando esos fragmentos de hábitat a las redes de espacios naturales protegidos de las comunidades autónomas, porque sabéis que la competencia en medio ambiente está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, bueno, este estudio muestra cómo se conectan los distintos espacios protegidos del Estado español y para eso usan el concepto de corredor que hemos visto antes en el esquema anterior. Las manchas así con este color mostaza, no sé si esto es mostaza, para mí es marrón caca de niño, pero eso no se puede decir aquí. Y vemos cómo se conectan a través de caminos de mínimo coste, que se calculan con un SIG y que para el cálculo de la obtención de estas líneas se han definido a través de un mapa de vegetación que contiene hábitat adecuado para, digamos, el movimiento de las especies vegetales. Y lo voy a ampliar un poquito más para que lo veáis mejor. Y gracias a una herramienta de SIG bastante compleja, pues se definen estos corredores. El hecho de que aquí haya un corredor quiere decir que en esta zona pues no hay sitio antropizado. Hay lugares por los que la vegetación de este espacio protegido puede ir, no de un salto, sino durante muchísimo tiempo, a este otro, ¿vale? Si nos da una idea de la conectividad de los espacios protegidos de nuestro país, ¿vale? Eso es lo primero que hace este estudio, identifica los corredores. Es decir, volviendo al esquema que veíamos antes, ese estudio que os comento se refiere a este caso, al caso E, al caso en el que una red de espacios protegidos conectada es mucho más eficaz conservando la biodiversidad que una red de espacios protegidos desconectada, ¿vale? Y abundan un poco más en este trabajo y definen unos tipos de corredores. El trabajo es muy interesante, os recomiendo que le echéis un ojo, porque tiene hay mucha ecología en ese trabajo y también hay mucho análisis espacial, que es algo que a vosotros os interesa aprender. Vemos aquí dos tipos de corredores ecológicos. Vemos la misma situación en amarillo, se muestra la red de espacios protegidos de Natura 2000 y tenemos una serie de corredores. Los primeros son los corredores de conservación, que se denomina, que los muestra aquí en verde. Esos corredores son importantes para conectar áreas y son tanto más importantes cuanto más conectividad se pierde al suprimirlo del análisis. Y esta es otra idea muy potente que quiero transmitir. Y es que un sitio es útil no solo por lo que aporta estando, sino por lo que quita cuando deja de estar. Y para este tipo de análisis eso es muy importante. No es un corredor como este que tenemos aquí, que conecta, pues por ejemplo, conecta el Cabo de Gata con las montañas béticas de Almería y de Granada. Este corredor no es solo importante por su existencia, sino porque si desaparece, si aquí construimos una autovía o una vía de tren o una ciudad o lo que sea, pues estamos aislando dos espacios protegidos que antes estaban comunicados. Es decir, de alguna manera, los corredores que aparecen aquí en verde nos dan idea de la irreemplazabilidad, de su vaya, me había salido bien al principio. Irreemplazabilidad, de cómo de irreemplazables son por otros, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de corredores, que son los corredores que aparecen en rojo, que son importantes por su potencialidad. Es decir, aportan poco porque están degradados, estos sitios tienen un cierto grado de antropización, pero si se restauraran serían tremendamente potentes, serían muy útiles para conectar estos espacios.
Si tenemos como dos tipos de corredores. Son los corredores que son muy importantes, que si los perdemos, perdemos mucho, y los corredores que no son importantes en la actualidad, pero si los restauramos, ganamos mucho, mucha conectividad entre esos espacios protegidos. ¿Veis? Bueno, y luego están los azules, que son corredores que juegan, tienen efecto doble. Son de restauración y de conservación. ¿Vale? Bueno, repito que aquí la película consiste en que los espacios protegidos son esas islas de las que hablábamos ayer. Y entran en juego en este análisis los efectos las variables o los parámetros que tuvieron en cuenta MacArthur y Wilson cuando definieron la biogeografía de islas, es decir, el tamaño de la isla y su grado de aislamiento. Y se tiene en cuenta también la probabilidad de extinción y la migración. Y recordad que la probabilidad de extinción dependía del tamaño, solo del tamaño, y la probabilidad de inmigración, es decir, de recibir especies, depende del tamaño y del grado de aislamiento. ¿Vale? Bien, más cosas de este estudio de corredores en España. Definieron una serie de cuellos de botella que son porciones de los corredores que están rodeados de hábitats no adecuados para la migración. Es decir, son sitios, digamos, que si se resuelven, si se quitan estos cuellos de botella, pues mejorará notablemente la conectividad entre los espacios protegidos. ¿Vale? Esto, como digo, era solamente un ejemplo de la aplicación de la biogeografía de islas, en este caso a la evaluación del estado de conectividad de una red de espacio protegido como la española. Aquí tenéis otro artículo en el que hace un análisis parecido, pero en Brasil. Y aquí lo que yo quería con esto es que vierais cómo el concepto de espacio protegido tiene un sentido diferente dependiendo de dónde estemos. Aquí tenemos un mapa de España, bueno, en realidad esto es un mapa del mundo, en el que se ven en verde los espacios protegidos. Voy a poner aquí un mapa de satélite como mapa base para transmitiros la idea mejor. Y vamos a acercarnos a cualquier sitio de España. Fijaros, ahora se irán poniendo los mapas, los espacios protegidos, o no, a ver. Hola. ¿Tengo que alejarme más? Sí. Bueno, es una cuestión de escala. Solamente muestra los espacios protegidos cuando estoy un poco lejos. Perdonadme un segundo. Disculpad. Perdón. Perdón. Bien. Estaba diciendo que los espacios protegidos en territorios como el nuestro están ocupando los únicos espacios prácticamente naturales que quedan. Fijaros que aquí todo el terreno que queda aquí en color claro, todo esto son cultivos. Todo esto es La Mancha, que está altamente cultivado, o el Valle del Guadalquivir, en el caso de Andalucía. Fijaros, todo está cultivado y prácticamente no quedan espacios naturales que no estén protegidos. Es decir, y este patrón además ocurre en buena parte de Europa. Lo que pasa es que Europa es más verde y los cultivos más verde que España, y los cultivos que vemos aquí son cultivos que están regados y que son más verdes, pero buena parte de lo que se ve aquí verde son cultivos. Quizás estos sean bosques y demás, pero en Europa, en el viejo mundo, lo que hemos protegido es fundamentalmente lo que queda, lo que no hemos destruido. Me refiero en este caso al medio terrestre, ¿vale? Eso pasa también en Norteamérica, en buena parte de Norteamérica. Los espacios protegidos
de una parte importante de Norteamérica, concretamente del centro de Estados Unidos, son espacios protegidos que es básicamente lo que queda. Todo esto que tenemos aquí en el centro de Estados Unidos es un inmenso cultivo de cereales, inmensísimo, fijaros, cultivo de cereales. Entonces, los espacios protegidos que hay aquí es básicamente lo único que queda de naturaleza. Aquí, así que, en efecto, aquí, en este caso, la naturaleza que hemos dejado tanto en el centro de Estados Unidos como en Europa son islas, son la definición pura de biogeografía de islas. Son sitios altamente fragmentados y ahí lo que opera es lo que hemos visto antes en el esquema. Sin embargo, hay muchos sitios del territorio del planeta, todavía, cada vez menos por desgracia, en los que eso no ocurre. Podemos irnos, por ejemplo, a Canadá, al gran norte de Canadá. Si veis mi cursor, mi ratón, esto que veis aquí es el límite entre Estados Unidos y Canadá. De este límite hacia arriba, básicamente lo que queda es naturaleza salvaje, hacia el sur hay cultivo. Pues fijaros lo que pasa aquí. Todo esto que está moviéndose con mi cursor, todo esto es naturaleza. Es tan naturaleza como el espacio protegido este de aquí. Solo que en algún momento alguien decidió proteger esto y no proteger esto otro. El hecho de que plantemos reservas de naturaleza, espacio protegido, de esta manera hace que implícitamente lo que queda fuera pueda ser sometido a explotación por parte del ser humano, porque como ya tenemos un espacio protegido, pues no tiene demasiado sentido proteger el resto, ¿no? Esta dinámica, mirad qué curioso, aquí tenemos, ¿sabéis? Cambiando de tema, ¿esto qué es? ¿Esto tan redondo? Pues esto seguramente es un cráter de un meteorito que cayó allí hace millones de años, porque Canadá, la geología de Canadá es una geología súper antigua y esto no se ha cambiado seguramente desde hace millones de años. Bueno, que me voy de tema. Bien, pues esto pasa en Canadá, pasa también en Sudamérica. Ahora vamos a acercarnos a la cuenca del Amazonas, en la que pasa algo parecido. Fijaros que aquí los espacios protegidos, sobre todo en la parte occidental de la cuenca del Amazonas, los espacios protegidos son en muchas ocasiones indistinguibles de los espacios no protegidos. Fijaros, como aquí, que hay un espacio protegido, hay la misma cobertura vegetal que aquí. ¿Veis? Cuando me alejo no hay diferencia, o sea, no hay diferencia en el paisaje. Alguna puede que haya, ¿no? Pero desde el punto de vista de la estructura de la vegetación, esto es tan selva virgen como esto de aquí de más al norte, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con esta visión, esta forma de proteger el territorio? Pues que estamos abriendo el paso a que se colonice por parte del ser humano el resto del territorio que no está protegido. Y algo así se ve en otras partes de la cuenca del Amazonas. Fijaros, pues mira, aquí mismo tenéis como este patrón de deforestación, que consiste en definir unas calles y ir deforestando a los lados, pues afecta a sitios no protegidos, pero no afecta al espacio protegido. Fijaros como aquí queda justo en el límite del espacio protegido. O sea que ese intento bien intencionado de proteger el territorio, fijaros aquí, fijaros como esto es un espacio protegido y esto ya no, esto ha sido deforestado salvaje y masivamente. Bueno, pues fijaros como lo que os decía, ese intento de salvaguardar, de proteger la naturaleza, pues tienes una contraparte negativa fuera de esos espacios protegidos, ¿no? O sea que la biogeografía de islas se vuelve contra nosotros de alguna manera. Ahora veremos cómo evoluciona esto, ¿no? O sea que de alguna forma ya tenemos una primera pista de que la teoría de comunidad ecológica y la teoría de la biogeografía de islas pues se nos queda chica, porque tiene un efecto negativo, y es que aplicándola a la conservación de la naturaleza se nos crean trincheras, se nos crean espacios protegidos que protegen lo que hay dentro, pero no salvaguardan lo que hay fuera. Y ya sabemos que en un momento dado, por mucho que yo proteja esto que hay aquí dentro, bueno, no lo sabemos, lo sabremos. Quiero decir, lo sabréis vosotros cuando os lo cuente. Por mucho que creemos espacios protegidos aquí, si destruimos lo que queda fuera, probablemente el equilibrio
climático de la zona se vea comprometido, con lo cual la biodiversidad que queda dentro de los espacios protegidos también se vea comprometida. ¿Me estoy explicando? Sí, Vale. sí. Bueno, un par de ideas sobre cómo se gestionan los espacios protegidos. Al menos en nuestro territorio, hay dos herramientas de gestión muy útiles, que son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión, que son planes que están asociados a la declaración de un espacio protegido y que están muy relacionados con la ordenación del territorio. No voy a detenerme en ello, solamente quiero que os quedéis con los nombres. Básicamente son documentos en los que se zonifica el espacio y se dice qué cosas se pueden hacer en cada parte del territorio. Hay sitios dentro de un espacio protegido donde solamente se puede hacer actividad científica, hay otros donde se puede cultivar, hay incluso partes de un espacio en el que puede haber núcleo urbano, aunque esos núcleos urbanos no pueden crecer. En fin, hay una zonificación del territorio y esto entra dentro más de la ordenación del territorio que de la ecología, aunque para el diseño de estos planes de ordenación se use un criterio ecológico, ¿vale? Y traigo esto aquí porque a raíz de este concepto de parques de papel. En muchos de estos parques, estos espacios protegidos que hay en Latinoamérica y en África, bueno, los de África quizá un poquito menos, pero muchos de estos parques son parques teóricos, que en la teoría existen, pero que en la práctica pues no hay nadie allí que vele porque esos espacios se protejan, ¿no? Hay una peli, me ha venido ahora a la cabeza una peli, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que la vi hace poco, que trata sobre una peli española, que trata sobre un tío, un hombre que dedica su vida a salvar elefantes en África y vive en un parque de papel, un parque en el que los guardas pues están compinchados en buena medida con los furtivos y, y bueno, pues esquilman las poblaciones de elefantes en esa zona. Son sitios donde, bueno, son estados fallidos en muchas ocasiones, por tanto, si la gente no tiene comida ni tiene sanidad, pues a nadie le importa si hay más o menos elefantes en el territorio. Es decir, la paradoja es que los espacios protegidos son especialmente útiles donde menos necesarios son. Son especialmente útiles en los países económicamente desarrollados y no lo son tanto en sitios no, donde está la biodiversidad, fundamentalmente. Una pregunta. Dime, Pasión. Sí, puedes volver al mapa, que es donde Sí. estaba. Ahí, los círculos son también espacios naturales protegidos. Sí, sí, Y sí, eso, por ejemplo, ¿cómo se cuidan si están en mitad de los claro. océanos? Sí, bien, los espacios protegidos oceánicos juegan en una liga aparte. No tiene nada que ver con la biogeografía de islas, porque básicamente lo que se hace es proteger zonas del territorio de la pesca. Son sitios acotados de pesca, por distintas razones, porque a lo mejor hay un caladero de pesca especialmente útil o porque esta zona son corales y la utilizan las poblaciones de peces como criadero, como se llaman granjas de alevines, como guarderías de alevines. Y esos son los criterios en virtud de los cuales se protege. Por eso tenemos la gran barrera de coral de Australia, protegida en virtud de eso. O hace no muchos años Obama creó una reserva marina descomunalmente grande en Hawái, una de las más grandes que hay en la Tierra, pero funciona de otra manera. Esos espacios no se vigilan como tal y, bueno, pues eso quiere decir que son muy difícilmente gestionados. Fijaros que, por ejemplo, esto es tan grande como Francia y España. O sea, gestionar eso en el mar es muy complicado, ¿no? Las reservas marinas tienen otras normas, ¿vale? Gracias. Nada. Bueno, los espacios protegidos, ya hemos visto un mapa de dónde están. La idea de la figura, la idea de la herramienta de espacio protegido como instrumento para proteger la naturaleza empezó a principios del siglo pasado. El primer parque fue el parque
creo que el de Yellowstone en el mundo. Uno de los primeros del mundo fue el de en los lagos de Covadonga, en España, en Asturias. Pero el auge en cuanto a superficie, en millones de kilómetros cuadrados, el auge ocurrió a mediados de los 60-70 del siglo pasado. Y aquí tenéis una gráfica que muestra cómo ha ido aumentando la superficie de los distintos tipos de espacios protegidos según la UICN. Y veis cómo, bueno, en la actualidad tenemos 17 millones de kilómetros cuadrados protegidos. Eso, para que os hagáis una idea, es como la superficie de un poco más que Canadá. Sí. No, un poco más que Estados Unidos. Estados Unidos creo que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, pues algo más, ¿no? Toda esa es la superficie protegida en el planeta Tierra. Para que os hagáis una idea, Rusia tiene 22 millones de kilómetros cuadrados. O sea que es más grande Rusia que todos los espacios protegidos del mundo. Esto es importante, os traigo esta gráfica porque quiero que la recordéis cuando hablemos de cambio global y del antropoceno, que hablaremos hacia final de curso. Esta forma de esta gráfica la veremos repetida en muchísimas ocasiones. No solo aplicada a espacios protegidos, sino a consumo de agua, producción de cemento, extracción de peces del mar, etcétera, etcétera. Hablaremos de la gran aceleración que ocurrió a mediados de los 60. Ahora en esta semana estáis muy familiarizados con esta curva, ¿verdad? La curva del coronavirus pues sigue un patrón parecido. Bueno, aquí tenéis un mapita de cómo se distribuyen los espacios protegidos, ya lo hemos visto antes. Y este esquema me parece especialmente revelador porque muestra cómo se distribuyen los espacios protegidos en función de si son terrestres o acuáticos. El océano ocupa el 70% de la superficie del planeta, sin embargo tiene un 7% de los espacios protegidos, y mientras que la tierra firme ocupa el 29% y tiene un 14%. Es decir, estamos protegiendo fundamentalmente ecosistemas terrestres frente a ecosistemas acuáticos. Bien, pero la pregunta es, ¿son útiles? ¿Sirven de algo los espacios protegidos? Esa es la pregunta del millón. La respuesta no es fácil, como podréis imaginar. Y dar una única respuesta así en general a todos los espacios protegidos del mundo, pues no se puede, ¿no? Pero vamos a, digamos, diferenciar la pregunta en dos. Primero, en cuanto a conservación de la naturaleza. ¿Sirven los espacios protegidos para conservar la naturaleza? En principio parece que sí. De hecho, hay muchos artículos científicos, pero en principio parece que sí. Los espacios protegidos sirven para proteger la naturaleza que queda dentro. Han servido para proteger los gorilas de montaña, sirven para proteger la macrofauna de África. Sí, en ese sentido podemos decir que sirven. Es decir, desde el punto de vista de la biogeografía de islas, están funcionando. Todo esto entre comillas, porque si recordáis, cuando hablamos de biogeografía de islas, para que se alcance ese equilibrio, el valor de ese valor de diversidad en la isla, tenemos que contemplar la inmigración y la tasa de extinción local. Y la inmigración es algo que dura mucho tiempo, tarda mucho tiempo en ocurrir. Entonces, para saber si sirven, realmente tenemos que saber si hay tasas de migración de un individuo a otro, de unos espacios protegidos a otro. Y tenemos que estoy pensando, perdonadme un momentillo, ¿a vosotros he puesto el vídeo de la translocación de bichos de África o fue con lo de biología? El del Sí. elefante. El de los elefantes. Sí, vale. Sí. Bien, que ya me surgía la duda. Vale, bueno, pues tenemos que ver si esos espacios protegidos sirven y no tenemos que hacer lo del vídeo del elefante, que es llevar elefante en helicóptero, que es lo menos sensato, o en camión, que no es muy buena idea, ¿no? Entonces, las evidencias que tenemos son unas evidencias muy preliminares sin haber comprobado que realmente existe esa comunicación entre los espacios protegidos. Decimos que sirven porque no se ha extinguido todavía el gorila de montaña y otros parecidos. Otra pregunta muy relevante es qué impacto tienen esos espacios protegidos en las condiciones de vida de sus habitantes. Porque, volviendo otra vez al mapa, si nosotros nos vamos a nuestro espacio protegido, en nuestro espacio protegido dentro vive muy poca gente. Si nos vamos, por ejemplo, a Sierra Morena, pues dentro del Parque Natural de la Sierra Norte,
pues hay muy pocos pueblos, pueden vivir miles de personas, muy poquitas personas, ¿no? O en Sierra Nevada viven 80.000 personas en el parque de Sierra Nevada, que es muy poco en comparación con lo que vive fuera, ¿no? Es decir, las grandes ciudades no están dentro de los espacios protegidos. La mayoría de la población vive fuera de nuestro espacio protegido. Sin embargo, eso no ocurre en otras partes del territorio. Os voy a poner un ejemplo muy interesante que es, volviendo otra vez a Canadá. Canadá, sabéis que Canadá es el segundo país más grande del planeta y es un sitio peculiar. Canadá, ya no estamos yendo de tiempo, pero bueno, creo que es interesante. Canadá se divide en provincias, conocéis, imagino que os suena Quebec, la provincia de Quebec. Canadá tiene muy poquitos habitantes y casi todos ellos viven en la frontera con Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues el norte de Canadá se les regaló a los indígenas que viven allí, a los inuit, hace unos cuantos años, y se creó una nueva provincia que se llama Nunavut. Sí, Nunavut se llama. Lo que ya Y, entraría en el círculo polar. exacto, esta gente ya entra en Vale. el círculo polar ártico, ¿no? Todo esto, pues, un trozo importante de Quebec hacia el norte, pues fue cedido a las comunidades locales que viven allí, y son ellos los que gestionan ese espacio. Creo, no sé si eso ha cambiado en los últimos años, pero la idea es que gestionen ellos el espacio, que gestionen el territorio. O sea, que en estos sitios vive gente, mucha gente. En el Amazonas pasa igual. Estos espacios protegidos han sido creados por el gobierno de Brasilia, que ahora está en manos de un señor con unas ideas muy peculiares. Pero a ningún Yanomami de aquí le han dicho, oye, te vamos a hacer un espacio protegido. Entonces es importante tener en cuenta las comunidades locales, o al menos es importante preguntarnos si la gente que vive ahí, que son cientos de miles, pues le afecta o no le afecta el espacio protegido. Entonces esa pregunta es muy pertinente. Tenemos situaciones muy diversas que dependen del sitio. Hay situaciones en las que perdonadme un segundo, que cierre esto. Hay situaciones en las que las condiciones de los indígenas empeoran, porque se les expulsa o se restringe su actividad económica. Imaginaros tú la cara de tonto que se te queda si tú, tu abuelo, tu tatarabuelo, tus no sé cuántos abuelos han estado viviendo en la selva y llega un biólogo o un ambientólogo o alguien de la capital y te dice, señores, vamos a crear un espacio protegido para proteger a no sé qué especie y ustedes tienen que irse de aquí. Pues claramente eso empeora las condiciones de vida de los indígenas o reduce su actividad económica, ¿no? Pero Entonces, una pregunta, teniendo dime. esto en cuenta de los indígenas y que durante muchos años han estado ahí, ¿no se les podría dejar pero sin que afectara al medio? Claro, sí, O sea, ahí es con donde, restricciones, claro, lo que pone ahí. claro, ahí es donde quiero llevaros, o sea, ahí es donde vamos. Pero la política de espacios protegidos, los tipos de espacios protegidos que tenemos y la aplicación de la biogeografía de isla a la idea de espacio protegido no tiene en cuenta al ser humano. Tiene en cuenta únicamente la conservación de la naturaleza. Es decir, si yo os estoy conduciendo a que otra vez se nos ha quedado pequeño el traje de las comunidades ecológicas. Se nos ha quedado pequeña la biogeografía de isla. Puede ser útil para conservar a los gorilas de montaña, para conservar al oso panda, para conservar a lo que sea, pero necesitamos más cosas porque no podemos echar a la gente que ha vivido ahí. ¿Vale? Ahora Vale. avanzamos un poco en el sentido de la pregunta que has planteado, Belén. Hay también situaciones en las que los espacios protegidos han hecho que mejoren las condiciones de la gente que vive ahí. Y os traigo aquí un ejemplo de un estudio en el que yo participé como autor de ese trabajo, en el que cuantificamos el bienestar de la población con una serie de indicadores estadísticos, como por ejemplo pues, renta per cápita, tasa de desempleo, cercanía a una biblioteca y demás. Cuantificamos un indicador de bienestar de todos los municipios de Andalucía. Lo hicimos en el año 1989 y en el año 2009. El año 1989 fue cuando se declararon los espacios protegidos de Andalucía. Y 2009, pues unos cuantos años después. Y vimos cómo cambiaba esa tasa de bienestar para cada municipio entre el año 89 y el año 2009. Y vimos que
la mayor tasa de mejora, que lo veis aquí en colores azules, estaba correlacionado con los espacios protegidos. Es decir, los municipios en los que más aumentaba la tasa de bienestar de la población eran municipios donde había espacios protegidos. Esto tiene sentido en un país del primer mundo como el nuestro, aunque sea una región en vía de desarrollo como es Andalucía. Tiene sentido porque lo que ha ocurrido en estos casos es que el Estado, o concretamente Europa, ha invertido en mejorar las condiciones de vida de la gente que vivía en esos espacios protegidos, de los pueblos que vivían allí, con planes de empleo, con planes de reactivación económica, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, tenemos situaciones para todos los gustos, así que la respuesta a la pregunta no es única. ¿Vale? Bueno, vemos que el concepto de espacio protegido a ver, está bien, no seré yo el que lo quiera destruir, o bueno, sí que quiero destruirlo. Es decir, los espacios protegidos han cumplido su misión, pero son trincheras. En el fondo, y es lo que estamos viendo en el territorio, en la gestión cotidiana se ve claramente. Los gestores que están trabajando en las consejerías de medio ambiente tienen claro que dentro de un espacio protegido no se puede hacer nada, pero fuera se permite todo o casi todo. Entonces, al final, la tendencia es que cada vez la única naturaleza que quede es la que hay dentro del espacio protegido. Por tanto, tenemos que repensar la idea de espacio protegido. ¿Cómo? Pues de manera parecida a cómo nos repensamos las poblaciones ecológicas. ¿Os acordáis cuando vimos la explotación de peces? Que dijimos, oye, es que solamente pensando en el arenque peruano no nos ha ido bien. Tenemos que incorporar nuevas ideas, nuevos conceptos. Y en el fondo son siempre los mismos conceptos. La primera idea que quiero transmitiros es que los espacios protegidos son laboratorios que nos permiten aprender a gestionar los recursos y exportar la idea al resto del territorio. Es decir, ya no es solo una trinchera, ya no es solo un sitio dentro del cual no se pueden hacer ciertas cosas, sino es un sitio donde aprendemos a gestionar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y exportamos las lecciones aprendidas fuera, para que allí también se haga bien, no solo para que se destruya, ¿no? Son también sitios donde cabe la restauración, el concepto de restauración de ecosistemas. Pero sobre todo, y esto es donde quiero que pongamos más el foco, es necesario que busquemos una visión renovada del concepto de espacio protegido. Y aquí vamos a ver un par de esquemas que son muy parecidos a los que vimos con lo de la pesca basada en el ecosistema. No sé si recordáis ese mapa mental que vimos hace ya una semana. Creo que ya lo vimos estando encerrados. Mira, esta tabla muestra la evolución del concepto de espacio protegido, de isla a sistemas socioecológicos, pasando por redes y paisajes. Y yo quiero llevaros a la socioecología. Y reconozco que es una visión mía, que comparto con otra mucha gente, y que puede haber visiones que no sean, puede haber gente que no esté de acuerdo con esto. Vamos a ver con cierto detalle la tabla. Vemos aquí una serie de atributos, una serie de aproximaciones, que es la aproximación de la isla, de redes, de paisajes y de sistemas socioecológicos. Y vamos a ver cómo cambian en cada uno de estos escenarios el tipo de manejo, los valores a conservar, el tipo de conocimiento que necesitamos, la resiliencia que aporta frente a las perturbaciones y otra serie de conceptos que ahora veremos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver desde el punto de vista del tipo de manejo. La aproximación basada en isla, lo único que persigue es mantener el status quo, mantener la biodiversidad en mi isla. Es lo único que me interesa. Con este punto de vista, los habitantes locales me importan un bledo. Los habitantes humanos, quiero decir. Yo solo quiero conservar la biodiversidad, ¿vale? Desde el punto de vista de los valores que se conservan, pues aquí los tenemos. Los únicos valores que me interesan son la biodiversidad y en algunos casos los valores culturales, pero en pocos casos, ¿vale? Para implementar esto necesitamos conocimiento científico de las poblaciones animales y vegetales que viven allí y los demás conceptos, bueno, pues... aquí hablamos de cómo se gestiona con los habitantes locales, ya lo hemos visto, que no se tiene en cuenta a los habitantes locales, son vistos como una amenaza.
El siguiente paso en la evolución implica tener en cuenta una red. Esta tendencia se empezó a poner en práctica en los 90 y hasta los años 2000 aproximadamente. Y aquí se incorpora ya algunos conceptos dinámicos, que hay algunos cambios que se pueden considerar como naturales o lógicos. Sin embargo, se tienen en cuenta los mismos valores ecosistémicos, sobre biodiversidad y algunos valores culturales. El conocimiento es muy parecido, no necesitamos más que ciencia para hacer esto, ciencia ecológica y técnica para el manejo de ese territorio, silvicultura, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos incorporando una visión paisajística en la que necesitamos incorporar para eso no solo mantener lo que ya había, sino tener en cuenta, por ejemplo, que el cambio climático puede modificar la estructura de esos ecosistemas. Podemos contemplar que los ecosistemas, que los espacios naturales cambien su límite, que las plantas y los animales suban como consecuencia del cambio en el clima y que por tanto tengamos que proteger ciertos espacios que antes no estaban protegidos, ¿vale? Desde el punto de vista de la resiliencia que no hemos visto, esta visión aporta una resiliencia mayor, es decir, una capacidad de recuperarnos de una perturbación un poquito mayor que las anteriores. Si solamente conservamos islas, lo único que estamos haciendo es crear fronteras que si se rompen, si se destruye esa isla porque hay un incendio, pues no tenemos mucho más margen de regenerar ese sistema porque hemos contemplado únicamente una isla que no está conectada con otra. Conforme aumentamos la conectividad y enriquecemos la visión, pues la cosa aumenta en la resiliencia. Y vemos también como en este nivel aumenta la participación de las comunidades locales. Pero, sin embargo, tenemos un problema y es que hay una competencia con otros usos del suelo. El hecho de incorporar el paisaje, la componente paisajística, hace que entren en conflicto la protección de la naturaleza con la agricultura o con la ganadería. Sin embargo, eso se resuelve en teoría con una visión socioecológica, que todavía no se ha implementado, que estamos trabajando en ella, que consiste en incorporar una concepción adaptativa, que esto suena muy bonito, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, que implica que los cambios naturales y sociales deben ser incorporados al manejo. Y que hay una visión integrada de la naturaleza con la actividad humana. Y para eso nos será muy útil el concepto de servicio ecosistémico. Esto todavía no lo entendéis bien por dos razones. Primero, porque se está construyendo y segundo, porque esta es la camisa nueva que nos vamos a poner. Ya se nos ha quedado pequeña esta y vamos a ponernos esta la semana que viene. Bueno, tardaremos unas semanas más en ponernos esta camisa. Pero no lo entendéis porque todavía no lo hemos visto, ya lo veremos, ¿vale? Y para implementar esto no solo necesitamos conocimientos científicos, sino también conocimientos locales. Y esto es fundamental. Necesitamos implicar a la gente que hay en el territorio. Y surge un concepto que es el concepto de cooperación. Esto se va pareciendo ya más a la interdependencia que vimos el primer día de clase. Ya no es solo un espacio protegido que está ahí para evitar que la gente cace a los gorilas de montaña o para que se extinga el lince o tal planta protegida, sino que queremos buscar usos compatibles y cooperar con la conservación de la naturaleza, ¿vale? Un ejemplo sería, os sonará, imagino, una planta endémica de Sierra Nevada que es la manzanilla de Sierra Nevada, ¿verdad? Pues hace unos años metieron en la cárcel a un pastor porque se cargó una población de... Bueno, no llegaron a meterlo en la cárcel, pero hubo un juicio porque el tío tuvo la feliz idea de cargarse una población para conseguir manzanilla y dársela a sus niños, no sé qué gaita se inventó el tío. Bueno, pues desde el punto de vista, desde la visión primitiva de espacio protegido, esa actividad de cortar manzanilla para hacer una infusión no está permitida, eso está fatal, pero desde el punto de vista socioecológico deberíamos crear poblaciones de esa manzanilla, haber regenerado las poblaciones de esa manzanilla de manera que su uso fuera permitido y fuera razonable, puesto que no está en peligro de extinción. Esa manzanilla, por otro lado, si la planta en una maceta, crece estupendamente bien, así que se puede hacer con bastante facilidad. Esa misma aproximación, esa misma evolución, la vemos aquí más enfocada en la biogeografía de isla. Vemos nuestra isla, que tiene un área, como mucho, tiene un área protegida y un área de amortiguación. Esto ocurre en muchos espacios protegidos. Por ejemplo, en Sierra Nevada,
el núcleo de Sierra Nevada es una reserva de la biosfera y el borde es un espacio protegido, un parque natural según la legislación andaluza. Esta sería, digamos, la figura más clásica. Luego tenemos una figura una opción de redes de espacios protegidos en las que aparecen corredores de distinta naturaleza, corredores más o menos grandes, como vemos aquí en el ejemplo. La visión del paisaje implica que hay una matriz territorial dentro de la cual hay espacios protegidos, pero también hay sitios donde hay naturaleza, aunque no esté protegida estrictamente por el espacio protegido, pero se respeta ese uso natural porque hay una visión paisajística. También se permiten cambios de uso del suelo y hay flujos ecológicos fundamentalmente de especies que se mueven de uno a otro porque hay una matriz de paisaje que permite que eso ocurra, ¿no? Y por último está este sistema socioecológico, que es mucho más complejo, en el que hay, pues, hay una matriz que está más o menos transformada, hay trozos de naturaleza. Esto es un mundo, los mundos de Yuppie, no sé si entendéis esta expresión, es como un mundo ideal en el que todo funciona bien y todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que parece demostrarnos los hechos, y ya termino con esto, es que las visiones más primitivas no sirven, no funcionan pueden funcionar para conservar especies y poblaciones, pero no funcionan para conservar funcionamiento de ecosistemas. O dicho de otra manera, si eh, talamos toda la selva que queda alrededor de las reservas protegidas de la Amazonía, puede que eso altere el clima de toda la cuenca y nos genere un problema a escala planetaria. Es decir, tenemos que inventarnos formas de hacer que podamos explotar el espacio, podamos extraer peces, madera, lo que sea, sin destruir masivamente el territorio. ¿Vale? Y ya, por mi parte. ¿Vais pillando el mensaje a dónde quiero llevaros todo el rato, en todas las sesiones? De que la isla es un concepto bastante, no sé si sería bien dicho utópico, porque al final no acaba funcionando como una isla, sino que se relaciona con el medio que tiene alrededor, ¿no? Bueno, la utopía está en la parte socioecológica. Una utopía es algo ideal que queremos conseguir, pero que no hemos conseguido todavía. Esa sería la utopía. Vale. Lo que es real es la isla. Y la Ujú. isla existe. Lo que pasa es que está generando problemas. Problemas. Vale. Problemas porque el hecho de crear una isla, en el momento en el que creamos una frontera, pasan cosas dentro y cosas fuera. Y pasan cosas Ujú. distintas. Pues el problema de la isla no es tanto lo que pasa dentro, sino lo que estamos dejando que pase fuera. Vale. Y lo que pasa fuera es tan grande, es tan gordo, que puede que también tenga consecuencias sobre lo que pasa dentro. A ver, Vale. hablando en plata, a Bolsonaro, el presidente de Brasil, tiene cristalinamente claro que todo lo que no es estrictamente protegido es carne de maderera y de explotación minera, Mm. sin ninguna duda. Pero claro, cuando eso pase, esperemos que no pase, nos habremos quedado con 30 o 40% de lo que queda de Amazonía. Y nada asegura que esa deforestación brutal modifique el clima de la cuenca y por tanto el clima del planeta. Claro. Entonces, eso quiere decir que los conceptos científicos que utilizamos en su momento para definir estos espacios protegidos ya no son útiles. Han dejado de ser útiles. Necesitamos integrarlo y trascenderlo, volviendo otra vez al concepto que os he comentado en más de una ocasión. Y Vale. esa integración y trascendencia es la que se ve aquí en este proceso, desde la isla al sistema, a la aproximación socioecológica, que todavía no sabemos cómo implementar. Es decir, estamos al borde de un precipicio, estamos ante un sistema que colapsa, pero no sabemos qué demonios viene a continuación ni cómo construirlo. Y esto se aplica a la biogeografía de islas y se aplica a la crisis del coronavirus, se aplica a todo lo que nos está pasando. Estamos ante una crisis sistémica. Y pueden salir Ujú. cosas muy chulas de esa crisis, ¿eh? Yo no digo que sea una crisis para mal, pueden salir cosas estupendas. ¿Vale? ¿Pregunta?
Yo por mi parte no. La mía tampoco. Bueno, pues nada, chicos y chicas, sobre todo chicas, porque creo que hay... Vale, pues nada, nos vemos la semana que... No nos vemos la semana que viene, nos vemos en 2 semanas, ¿no? Sí, porque Sí. la semana que viene En- es supuestamente Semana Santa. Aunque no... En teoría en persona, ¿no? Porque ya nos queda esta semana y la que viene, ¿no? Eso de que va a ser en persona es un poco así, ¿no? En teoría. En Eso, Sí. teoría, eso es, En principio. Pero yo creo que no. a ver, eso de que va a ser en persona es tener una fe grande.